Este es Periférico. Para cruzarlo de Cholula a La Fragua toma aproximadamente 25 minutos. A veces más, a veces menos, dependiendo del tráfico. Esta obra, que ha pasado a formar parte de la cotidianidad de miles de poblanos, surgió bajo la premisa de la movilidad rápida, moderna y eficiente. Pero, ¿realmente es lo que necesitamos? En 2017, un tuit llamó la atención de los usuarios, uno que desembocó en cientos de memes que llamaban la atención a un ethos del desarrollo urbano moderno. Más carriles es igual a más eficiencia. Tan solo en México, el parque vehicular se ha multiplicado exponencialmente. Sí, hay un dato de INEGI que más o menos el parque vehicular en el estado de Puebla, tengo que verificarlo, está alrededor del 2,5% anual. ¿Qué quiere decir? Que los coches están creciendo más que la población. ¿Qué significa esto? Pues que cuando un gobierno municipal, estatal o federal invierte dinero para, por ejemplo, mejorar el periférico, que no está mal, pero no invierte en un sistema alternativo que no sea el vehículo, lo que vas a tener son más coches. ¿Por qué? Porque la gente no tiene alternativa. Bueno, primero que nada, sí, evidentemente hay un crecimiento del parque vehicular a raíz de muchas cosas, ¿no? Hoy es mucho más fácil sacar un vehículo que una casa. Los créditos y los financiamientos a los vehículos, por ejemplo, los seguros o los bancos, lo que te ofrecen es mucho más atractivo para tener un auto, ¿no? Inclusive los impuestos no son impuestos muy onerosos. Ya tienes tú pagado tu control vehicular, la tenencia la erogan. Entonces estamos viviendo ya un punto de una tasa vehicular muy alta, junto con la importación de autos chinos, que nos va a meter en un tema ahí muy interesante. Digamos que la industria automotriz por un lado y la cultura de la visión del automovilista por otro tienen una representación muy grande en los medios de comunicación. Esto se debe a que tener un coche es algo aspiracional y hasta necesario. Y eso lo tenemos ya prácticamente en la genética, ¿no? Es decir, una de las aspiraciones mayores que puede tener, por ejemplo, un joven, y tú lo podrás corroborar, pues es adquirir un vehículo. ¿Por qué? Pues porque te acerca primero a una posición socioeconómica, te da prestigio y además te da seguridad y te da calidad en los desplazamientos dentro de la ciudad. Entonces, cambiar eso, es decir, ya no queremos más vehículos en las calles. Lo que queremos es un sistema de movilidad integrado, complejo, que nos permita realmente rehabitar la ciudad. Eso es lo más complejo. No obstante, la dependencia hacia los automóviles nos ha empezado a causar serios problemas. Realmente, cada vez que tú haces una infraestructura para el automóvil, lo que vas a generar es más atracción del automóvil. Vamos a pensarlo como una analogía. Si tú pones una heladería donde hay niños, ¿qué sucede? Llegan niños, ¿no? Y si pones una heladería más grande, llegan más niños. Y si a eso le pones heladería más grande y le pones pasteles y postres, llega más gente. En los autos es similar, ¿se me explicó? Es decir, cuando tú metes más puentes, más calles, más vialidades más anchas, lo único que vas a provocar es que haya más vehículos. Pero al no hacerlo y al no tener la capacidad para toda la ciudad, solamente unas cuantas calles tienen esta capacidad y empiezan a empujar el tráfico hacia otras donde se atoran. Y efectivamente los vehículos le están robando el espacio al peatón, al ciclista, y no se está haciendo ningún tipo de inversión en el transporte público, que es lo que podría realmente ir solucionando el problema. Esto que acaba de explicar Zeus se le conoce como demanda inducida y es un fenómeno real descubierto en la Universidad de Toronto. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces hay más vehículos, necesitamos más carriles, hay más vehículos, necesitamos evitar que se detenga el tráfico, entonces que fluya. Pero inevitablemente llegas al punto en el que eso se satura y entonces necesitas una mayor inversión. Tan solo en Vía Tlaxcayatl y Periférico se están realizando 3 proyectos viales: viaducto elevado, distribuidor en forma de trébol y el paso inferior vehicular en cúmulo de Virgo. No obstante, tras la realización de un estudio de vialidad en Vía Tlaxcayatl donde se cerraron las vueltas a la derecha y los pasos peatonales, las protestas a esto han tenido consecuencias. Pues algunos grupos se enfrentan a la criminalización. Es un problema grave porque además hay una revictimización, ¿no? O sea, por un lado
muchos pueden llegar a ser víctimas en el tránsito y luego en su reclamo desde su condición de víctimas en el tránsito son revictimizados al ser criminalizados por las autoridades. Pues a ver, el proceso de toma de decisiones es complejo, ¿no? Y tiene que ver con balancear intereses. Y en la balanza, pues nuestros intereses resultan ser de mucho menor peso político que los intereses de los titulares de las concesiones de transporte público, por ejemplo. Las prioridades de los tomadores de decisiones en la ciudad parecen ser diferentes a las de la mayoría de los ciudadanos. De que si tú le preguntas a cualquier persona qué porcentaje de los viajes piensa que se hacen en automóvil, te va a decir que el 50, el 60, el 80%, cuando en realidad son, si acaso, el 20% de los viajes diarios en la. O sea, son una minoría, pero es una minoría con un megáfono muy grande y con una representación en los espacios de toma de decisiones, porque la mayoría de las personas que toman decisiones las toman desde su condición y desde su experiencia de ciudad como usuarios de automóvil, donde lo público es lo que se le ofrece a quien no se puede pagar algo mejor, como sucede con la salud o con la educación. Sin embargo, para los colectivos de movilidad digna hay algo claro. Los derechos no se exigen, se arrebatan. Y creo que ese transporte público que merecemos y que necesitamos solo va a llegar si luchamos por él. Y para los expertos en movilidad existen otros modelos. Cuando lo que habría que hacer es cómo rescatamos las sendas peatonales para que la gente camine con seguridad en una calle. O cómo cambiamos el clima de una ciudad a partir de un proyecto de arbolamiento, pero no solamente de plantar los árboles, sino que la gente adopte los árboles, los cuide y tenga los espacios y las condiciones para reverdecer la ciudad. Hay un montón de ideas que se pueden desarrollar en torno a esto, pero precisamente el cambio tiene que venir, yo creo que primero desde la sociedad, es decir, una exigencia de la sociedad, para que luego los tomadores de decisiones observen esa exigencia y cambien. Eso es lo más difícil. Bueno, mira, de entrada, hoy Puebla cuenta con 3 rutas de transporte articulado. La ruta 1, 2 y 3 del sistema ruta, que es red urbana de transporte articulado. En otros lados lo conocen como Metrobús, en otros lados tienen diferentes nombres, ¿no? De entrada es un sistema incompleto, ¿no? El sistema está pensado para de entre 6 a 8 rutas. Entonces lo primero es que se tiene que completar el sistema. Una vez que se complete el sistema, que puede ser altamente eficiente, se tiene que ir combinando con otras formas de transporte, es decir, no debe de ser la única manera. Por ejemplo, debe de haber estaciones de transporte multimodal. ¿Qué son esos espacios? Que tú puedes llegar con tu bici, dejar tu bici de manera segura y treparte un transporte público, ¿no? Ya sea el metrobús o el camión o el taxi o el Uber o tu propio coche. Es decir, que hubiera más formas de movilidad. Y un sistema de transporte público articulado debe de estar bien pensado, donde haya microrrutas entre los diversos como entornos. Es decir, es como si tú pusieras a la ciudad en un tablero de ajedrez y en cada cuadrito debería de haber una mini ruta. Y las líneas que cruzan ese tablero de ajedrez tienen que ser esas líneas grandes que transporten masivamente. ¿Para qué? Para que te puedas mover en sectores pequeños de la ciudad con una ruta que hace viajes que le llamamos viajes pendulares. Eso quiere decir que van y vienen, chiquititos, muy parecidos a los que hay aquí alrededor del Ibero, ¿no? con la ruta de Ibero, y que puedan ayudar a disminuir el tráfico. Eso. Pero la otra, en otras ciudades ha sido muy eficiente que en el transporte público le quiten espacio al automóvil. Es donde viene la polémica. Entonces, dinero hay. El problema es que lo estamos invirtiendo en la cosa equivocada, porque pesan más las quejas de quien se mueve en automóvil que las quejas de quien se mueve en transporte público, porque, insisto, tienen un micrófono más grande. Entonces, la apuesta por el transporte público, pues sí, o sea, digamos, el transporte público es parte ineludible de la solución. O sea, todo lo que no sea transporte público nos aleja de la solución y creo que en gran medida sigue incrementando el problema.